nombre es Jorge López y en este día nos va a tocar dar un tema relacionado con el grupo de apóstoles de la palabra y qué es lo que nos dedicamos aquí en nuestro apostolado en Denver, Colorado y la mayoría en Estados Unidos y también en México. Empezamos con nuestra oración que es particular de apóstoles de la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendice abundantemente las actividades evangelizadoras de los misioneros apóstoles de la palabra, que puedan proclamar tu palabra con toda libertad y valentía y con todos los medios a su alcance. Que surjan abundantes vocaciones para el movimiento eclesial en cada nación donde realicen su labor apostólica. Que continúen favoreciendo el surgimiento de un laicado adulto, responsable y comprometido con la tarea evangelizadora que tú encomendaste a tu iglesia. Que por su testimonio muchos jóvenes donen un año de servicio misionero a tu iglesia. Suscita en las diócesis y parroquias numerosos grupos de promotores y defensores de la fe, que desgasten por fortalecer la fe de sus hermanos. Bendice con santas vocaciones la fraternidad misionera y la sociedad misionera y favorece su consolidación y fecundidad apostólica. Los apóstoles de la palabra de los tres organismos, llénalos de la fuerza del Espíritu Santo, para que anuncien tu evangelio con su predicación y con su vida. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en este día nos toca hablar sobre apóstoles de la palabra y las clases o el apostolado que nos toca hacer en apóstoles de la palabra. Bueno, empezamos conmigo mismo. Vuelvo a decir y repito, hermanos, mi nombre es Jorge. Cuando empecé a venir a Apóstoles de la Palabra, estaba buscando un grupo que me enseñara de Biblia, ¿no? Siempre escuchaba que había grupos de Biblia, pero habían grupos de Biblia o dando clases de Biblia sin la Biblia. ¿A qué me refiero con esto? Solamente te daban unos papelitos donde te daban las citas bíblicas con su contenido, pero nunca sin utilizar la Biblia o muchas veces ni siquiera tocaban la Biblia, entonces te daban clases de Biblia sin la Biblia. A lo cual en Apóstoles de la Palabra escuché por ahí en la Arquidiócesis de Denver que iban a dar un pequeño taller de apologética, de defensa de la fe, y me interesó, por lo cual decidí atender a ese taller que fueron de 2 meses. Me interesó porque aparte de muchas dudas que tenía yo, eh, porque aquí en Estados Unidos pues sabemos que hay muchos grupos proselitistas y muchos de nuestros compañeros, principalmente siendo que fui a la escuela aquí yo, muchos de ellos eran de otras denominaciones. Entonces siempre vienen los cuestionamientos o tratar de llevarte con ellos. Entonces llegó en ese punto donde quería no solamente tener mi fe, sino fortalecer mi fe. Y fue cuando Dios me llevó por ese camino de encontrar apóstoles de la palabra de esa manera en ese pequeño taller. Y me encantó de la manera como nos introdujeron a la Biblia, nos introdujeron a cómo defender nuestra fe y nos introdujeron simplemente a tener ese hábito de empezar a leer o empezar a entender un poco lo que es la Biblia para nosotros los católicos y para nosotros como creyentes. Me di cuenta que como católicos a veces estamos muy dormidos o muy ocupados de otra manera para decirlo, en saber que la Biblia es algo importante como todo católico, pero saber que esa Biblia también nos puede ayudar en situaciones personales y más en situaciones espirituales. Por lo cual siempre digo que después de tantos años del el evangelizamiento que ha hecho la Iglesia Católica por más de 1500 años antes de que pasara la Reforma Protestante, los católicos se dedicaban a evangelizar, ¿no? Y en algún momento creo que nos entró la flojera y dejamos de hacer esas evangelizaciones. Y el padre Amatuli fue a lo que se enfocaba, llevar la Biblia a los laicos para que los laicos puedan entender y evangelizar.
simplemente era algo sencillo. Los laicos también tenían que ser parte de este evangelizamiento, no nada más los padres de la iglesia. ¿Cómo? Llevando la primacía de la palabra. La primacía de la palabra es poner la Biblia primero, haciendo el rosario, haciendo la misa con la Biblia, llevando talleres de Biblia con la misma Biblia, teniendo la teología también llevándola con la Biblia. Entonces el padre Amatuli se llevó o hizo ese pequeño grupo de apóstoles de la palabra con esa definición de tener la primacía de la palabra. Y apóstoles de la palabra hasta el día de hoy es donde llevamos la primacía de la palabra, es primero la Biblia ante todo lo demás, ¿no? Saber que la Biblia es un fundamento básico para todo católico. Y no nada más para los adultos, porque a veces pensamos que la Biblia es para los adultos, para alguien que ya vivió, para alguien que puede entender de la Biblia, pero la Biblia nos habla para todas y para todos los que estamos en cualquier etapa de nuestra vida. La Biblia es fundamental también para el católico, tanto sea niño, adolescente, joven, adulto, o para los adultos también. Y también nosotros tenemos grupos obviamente de adultos, pero también tenemos grupos de niños. Los niños también están aprendiendo lo que es la primacía de la palabra, lo que es entender la palabra, lo que es seguir las cosas de la iglesia con la Biblia. Es un poco mucho más dinámico y más diferente de lo que se hace con los adultos. Los adultos ya están acostumbrados a obtener y tener más información. Con los niños es un poco más hacer dinámicas, juegos, para que se les quede en su mente. Es algo más pedagógico, algo que para ellos se les va a quedar. A lo mejor en ese momento no es tanto la cita bíblica, sino es el juego y cómo interactuaron con sus amigos. Y eso es de lo que se van a acordar del mensaje que esa cita bíblica tenía. El padre Amatuli también decía que es algo que tenemos que hacer, saber cómo llegar a evangelizar a los demás. No nada más tenemos que ir a evangelizar y hacerlo de la misma manera con todos los demás. No tenemos que ver la forma y la manera de cómo llegar a evangelizar a esa persona. Porque nosotros sabemos que todos somos diferentes en el aprendizaje. Ya sea que nosotros lo empecemos a llevar en teoría o lo llevemos a cabo, o a veces unos son mucho más rápidos en aprender. A veces hay otros que son un poco más lentos. Entonces tenemos que saber de la manera de cómo poder llevar esa evangelización, esa primacía de la palabra hacia los demás y hacia nuestros grupos. Bueno, ¿y cómo lo podemos hacer, no? El padre Amatuli tiene muchos libros, demasiados libros tiene el padre Amatuli, y uno de ellos que él escribió fue Evangelizar, la más noble aventura. Este es un libro de cómo evangelizar y unos datos o puntos de vista que el padre Amatuli nos pone o problemas también que se pueden presentar cuando nosotros decidimos a llevar el evangelio hacia los demás. Pero también es un libro muy espiritual en el cual nos puede ayudar a entender las situaciones por las que estamos pasando cuando estamos evangelizando. O uno de los más conocidos por el padre Amatuli es de las respuestas están en las escrituras. ¿Por qué es muy conocido este libro? Pues porque es apologética, defensa de la fe. Lo que defendemos cuando llega un hermano proselitista, hacernos preguntas o aclarar cosas que ellos piensan que tienen la razón. Y aquí en este libro nos da la manera de cómo responder, de cómo tener un diálogo con esas personas sin llegar a una confrontación. Y espiritualmente ser maduros para poder llegar a tener ese tipo de conversaciones. Pero principalmente el saber cómo defender nuestra fe, el saber cómo llevarlo a cabo con la Biblia, ¿no? No nada más llevándolo en diálogo, sino también hacerlos ver a ellos mismos que esas mismas citas bíblicas las podemos encontrar en la Biblia y que también los católicos estamos preparados para defender nuestra fe. Otro de los más conocidos también del padre Amatuli es Palabra de Vida. Este libro también tiene mucha información
el cual nos puede ayudar y a profundizar un poco más sobre la Biblia y las maneras de que se ha escrito la Biblia y diferentes características que tiene la Biblia para que nosotros entendamos que la Biblia no solamente son 73 libros y que debemos de leer todos, ¿no? Hay algunos de nosotros aquí que nos escucha que les guste leer. Sabemos que en la literatura de hoy en día y de siempre, siempre han habido diferentes tipos de literatura, ya sea de ficción, ya sea de historia, ya sea literatura de poemas, todo ese tipo de literatura también la podemos hallar aquí en la Biblia, ¿no? Podemos entender que la Biblia no solamente es un libro que nos lleva sobre la fe, ¿no? Es un libro que nos lleva a entender los problemas que tuvieron esas personas en ese tiempo, pero que también lo podemos ver que a veces nos puede estar pasando lo mismo en los tiempos de ahorita, ¿no? Por eso decimos que la Biblia es una historia que siempre se vuelve a repetir, ¿no? Que siempre está viva. La palabra de Dios sigue viva hasta hoy en día. Entonces, los apóstoles de la palabra, lo que nos dedicamos es a la primacía de la palabra, a escuchar la palabra de Dios, no solamente a leerla, sino a compartirla con todos, cada uno de nuestros hermanos. Y también a llevar ese mismo granito de arena con esos hermanos que van a las clases, con su misma familia, para que con su familia ellos mismos también puedan empezar a leer la Biblia. ¿Y cómo ha llevado a apóstoles de la palabra esto a algo un poco más familiar? Pues apóstoles de la palabra aquí en Colorado empezó solamente con los adultos. Los adultos empezaron a ir a clases de apologética o también a clases de Biblia y empezaron a ver una atracción hacia lo que dice Dios y hacia lo que les llama Dios también hacia hacer en la comunidad, en la iglesia y en sus vidas, a lo cual llevó a que varios de los hijos de los integrantes de apóstoles de la palabra tomaran la decisión también de querer aprender junto con sus papás. Entonces se ha llevado a cabo en dos parroquias aquí en Colorado, en la iglesia de Ascensión en Montbello y en Nuestra Señora Madre de la Iglesia aquí en Commerce City. Tenemos los grupos de niños que nosotros les llamamos los apostolines. Y sabemos que esos niños también están aprendiendo muy rápido. Esa primacía de la palabra que se les dio a sus padres se ha llevado junto con sus hijos. Y los hijos también están, se puede decir que en el mismo nivel que los padres o ya superando a los padres por el grado de que su cerebro está como una esponja, ¿no? Absorbiendo todo. Y en Apóstoles de la Palabra sabemos que los niños también son importantes y cuando lleguen a una edad un poco más avanzada que será la juventud, sabemos que también a veces estarán interesados en seguir en Apóstoles de la Palabra. Y hasta ahora también tenemos un grupo de Apóstoles de la Palabra de jóvenes adultos, que a ese nosotros le llamamos JUMAP. Ese solamente lo tenemos cada 2 semanas en Nuestra Señora Madre de la Iglesia. Son jóvenes que vienen del grupo de apostolines que han crecido a su juventud y ahora han llegado al grupo de JUMAP de Apóstoles de la Palabra. Han llevado la primacía de la palabra desde su niñez, ahora la están llevando en su juventud y después veremos si llevan todavía la primacía de la palabra cuando ya estén grandes. Pero vemos los frutos de apóstoles de la palabra en las familias que están ahí y en todos los que nos rodean, porque nos damos cuenta de que una persona que va a las clases de apóstoles de la palabra no solamente va a la misa, atiende la misa, comprende más la misa se le hace algo más tradicional de todos los domingos o de días diferentes de la semana. Y pueden comprender mucho más que una persona que solamente va a la misa, de un católico que solamente va a misa también, y que pueden defender su fe y que pueden también llegar a enseñar a cómo vivir su fe un poco más profundamente.
Y podemos entender que el padre Amatuli fue el que empezó todo esto solamente para que los laicos llevaran la evangelización a donde los mismos sacerdotes no la pueden llevar. ¿Y cuál es en esa situación donde los mismos sacerdotes no pueden llevarla? Es al mismo núcleo familiar en el cual nosotros nos damos cuenta de que los mismos que son integrantes de apóstoles de la palabra llevan esa misma palabra ya sea a sus familias, a sus hijos, a sus sobrinos, a sus hermanos, y ese es lo que los laicos han estado haciendo en apóstoles de la palabra, llevando la primacía de la palabra en el núcleo familiar. Eso es algo que a veces ni los mismos padres de la iglesia pueden hacer, llegar a ese núcleo familiar para llevar lo que nosotros llevamos, la evangelización y la primacía de la palabra. Como apóstoles de la palabra, también nosotros tenemos que llevar clases y talleres que nosotros también recibimos para después llevarlo y compartirlo con nuestras comunidades, las cuales de esas comunidades podemos entender que muchos de ellos pueden ser líderes futuros para apóstoles de la palabra o simplemente católicos dispuestos a defender su fe o dispuestos a llevar su fe más firme que todos los demás que puedan estar alrededor de ellos. Y sabemos que con ese pequeño granito de arena de apóstoles de la palabra se puede hacer un católico un poco más firme, pueda llevarlo a cabo no nada más en su día a día, sino también en su vida con sus familiares y con sus seres queridos y con las personas que ellos crucen en su vida. Y es lo que el padre Amatuli también nos decía, ¿no? Llevar la primacía de la palabra no nada más por todos los rincones de la tierra, sino también tratar de utilizar todos los medios posibles. Y nos damos cuenta que aquí en Apóstoles de la Palabra, pues también utilizamos las redes sociales. ¿Para qué? Para llevar y evangelizar lo que nos ha llevado, o lo que nos ha llamado también nuestro Señor Jesucristo. Y el Padre Amatuli decía que hay que llevarlo de cualquier manera. Y aquí también llevándolo en la radio junto con ustedes, apoyándonos, y les damos muchas gracias a todos los que nos están escuchando y sabiendo que todavía sigue el sueño de nuestro fundador, el Padre Amatuli. Sabemos que Apóstoles de la Palabra tiene muchos libros, hay muchos muy interesantes también, y hay muchos que a las personas tampoco conocen. Pero si nos damos cuenta y buscamos los libros que ha escrito el Padre Amatuli, tienen mucha enseñanza, muchos son para enseñar, muchos son también de sus vivencias del Padre Amatuli, muchos son también espiritualmente que nos llenan y que nos guían para seguir llevando una espiritualidad. No solamente es estudiar, entender la palabra y tener mucho conocimiento. La espiritualidad también va de la mano. El padre Amatuli también llevaba la espiritualidad hacia las comunidades de los laicos para que no se nos olvidara que a veces el tener mucho conocimiento nos lleva a perder la razón, lo cual tenemos que llevar también una una espiritualidad al mismo. Y el padre Amatuli siempre fue esa persona que nunca lo veías que se exaltaba, nunca lo veías que en los videos que podemos ver, nunca discutía de una manera exaltante. Y veía que la conversación llegaba a un nivel más alto, el padre Amatuli no quería conversar más porque ya iba a llevarse no a una conversación, sino a un pleito. Entonces nos damos cuenta de que apóstoles de la palabra no solamente es llevar la Biblia, conocer la Biblia, sino también vivir la Biblia. Y a cada uno de nuestros compañeros de apóstoles de la palabra, sabemos que hemos cambiado nuestra vida conforme hemos leído, conforme hemos aprendido, conforme el pasar de los tiempos hemos sabido que la Biblia también nos sigue enseñando, nos va a seguir enseñando todas las veces que las sigamos leyendo. Podemos leer un texto bíblico una y otra vez y en cada vez nos puede decir una cosa diferente, una cosa distinta de la que no habíamos visto anterior.
Entonces, la primacía de la palabra sigue viva y la primacía de la palabra va a estar viva y va a ser presente todos los días. Y también en Apóstoles de la Palabra, pues podemos aprender que es necesario la comunidad para que nos ayude a llevar nuestra fe un poco más centrada o un poco más llevada a lo que el padre Amatuli decía, ¿no? Todo tiene que ser también en comunidad, porque separándonos de la comunidad, pues podemos ser solamente nosotros y nuestra familia, pero ya no estamos llevando la evangelización hacia los demás, ¿no? Entonces la comunidad es primordial también, no nada más para nosotros, no para los demás. El convivir con los demás, el ver cómo la fe nos transforma, el ver cómo la palabra de Dios nos sigue hablando y ver cómo en comunidad llevamos una fe que se ha llevado por más de 2000 años. La Iglesia Católica ha llevado esa fe y también en Apóstoles de la Palabra se lleva esa misma fe. Convivir con nuestros párrocos o con nuestras hermanas también nos lleva a conocerlos un poco más íntimamente, no solamente como los párrocos de la parroquia, sino como nuestros hermanos, ¿no? El saberlos también que son como nosotros y saber que Dios también actúa en ellos tanto como actúa en nosotros. Vamos dando cuenta en Apóstoles de la Palabra el cómo van cambiando los tiempos, pero también un apóstol de la palabra se tiene que ir adaptando a cómo va cambiando todo. Eh, Como utilizando las redes sociales también para empezar a evangelizar. Simplemente estando aquí en la radio estamos evangelizando también. Simplemente dando poniendo algo en nuestras redes sociales, en lo que estamos haciendo y en nuestro día a día a veces en ayudar a nuestras parroquias también podemos tomar tiempo sobre el video que estamos tomando o haciendo y lo podemos compartir, porque a veces como comunidad nos interesa más lo que estamos haciendo allá afuera o lo que está pasando allá afuera. Y si vamos a un concierto o vamos a algo que a la gente le interesa y estamos ahí, pues tomamos video, ¿no? Para que todos los demás sepan. Pero ¿por qué no hacer lo mismo con las cosas? Estando en la misa, pues también podemos poner un mensaje los domingos que vayamos a misa o simplemente ponerlo de el Evangelio, ¿no? El Evangelio de hoy y podemos ayudar a los que nos siguen en nuestras redes sociales. Y eso también les va a ayudar a ellos para motivarse o ponerles esa pequeña duda de qué es lo que dice el Evangelio o ponerse a leer, ¿no? Y el Señor también nos va a ir guiando para que todo lo que hagamos no nada más lo hagamos porque nosotros queramos hacerlo, sino porque Dios va a estar ahí. Y también cuando estemos en nuestra comunidad, seguir llevando la palabra, no nada más leyéndola, sino llevando la palabra de Dios, que es lo que a como católicos nos sigue distinguiendo. Y saber que todos los santos han llevado también la palabra de diferentes maneras, sabiendo que nosotros seguimos ese legado de catolicismo de más de 2000 años para seguir preparándonos. Pero los invitamos a Apóstoles de la Palabra aquí en Colorado. Tenemos en Ascensión los lunes las clases de 7 a 9 de la noche. Tenemos en Nuestra Señora Madre de la Iglesia, que es en Commerce City, de 7 a 9 de la noche. Tenemos también en Fort Lawton, que son los viernes, de 7 a 9 de la noche también. Y también tenemos por Zoom, hay clases también los lunes tenemos. Y también en nuestras redes sociales pues pueden tener más información. Y, y a todos y cada uno de los que nos están viendo ahorita también pueden ver el teléfono que está en su pantalla o también seguirnos aquí por YouTube para seguir incluyéndose con Apóstoles de la Palabra. Y nos despedimos y muchas gracias por estar aquí en Familia con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.